En la reunión familiar que yo mismo financié, a todos les entregaron camisetas personalizadas. La mía decía, la gran decepción. No dije nada. Solo sonreí. Tomé unos documentos, los rompí sin decir palabra y me marché. Una hora más tarde, cuando finalmente se tomaron el tiempo de leer lo que acababa de destruir, comenzaron a llamarme sin parar. Me gustaría decir que fue inesperado, que me tomó por sorpresa como un golpe en la cara. Pero no. La verdad es que se sintió como encajar la última pieza de un rompecabezas que llevaba años pretendiendo que no existía. Me quedé quieto, sosteniendo esa camiseta entre las manos, mirando las letras negras como si estuvieran tatuadas en mi pecho, la gran decepción. Perfecto. Mi hermana Laura fue la primera en reír. Relájate, Frankie, es solo una broma, dijo, como si eso lo arreglara todo. Desde el otro lado de la mesa, Ben levantó los hombros con desgano, una cerveza en la mano. Vamos, tienes que admitir que tiene algo de gracia. Mis padres no dijeron nada al principio. Luego, mi madre dejó escapar una risa baja, como quien escucha un chiste incómodo en una cena formal. Mi padre simplemente negó con la cabeza y sonrió, como si hubiese visto a alguien tropezar. Asentí 2 veces, más despacio la segunda. Claro, qué gracioso. Doblé con cuidado la camiseta y la dejé a un lado del plato. Nadie notó que mis manos temblaban apenas. O si lo notaron, les dio igual. No sé bien qué esperaba. Fui yo quien pagó todo esto. El lugar, la comida, los vuelos. Incluso mandé a hacer las camisetas. Ese fue el chiste final. Usaron mi dinero para imprimir esa burla. Llevaba meses planeando este fin de semana. Reservé la vieja casa junto al lago de la que solían hablar con entusiasmo, esperando tontamente que tal vez la nostalgia suavizara las cosas. Tal vez finalmente me sentiría parte de algo de nuevo. En cambio, recibí una confirmación impresa de mi lugar en la familia. ¿Y la peor parte? Ni siquiera me sentía enojado. Solo cansado. Cansado de la manera que se hunde en tus huesos y se instala allí como cemento. Empujé mi silla hacia atrás. Vuelvo enseguida. Subí las escaleras hacia la habitación de invitados, mi habitación, técnicamente, ya que alquilé toda la propiedad, y abrí mi bolso. La carpeta estaba exactamente donde la dejé, gruesa, nítida, esperando. Había impreso los papeles en pergamino especial, algo que se sentía significativo al sostenerlo, algo que podrían conservar. Incluso había considerado llevar champán para acompañar el anuncio. En cambio, volví al comedor y me detuve justo detrás de mi silla vacía. Nadie levantó la vista. Estaban demasiado ocupados posando para una selfie grupal con sus nuevas camisetas. Momento perfecto. Saqué la carpeta, deslicé los papeles del interior sin decir una sola palabra. Comencé a rasgarlos por la mitad. Lentamente, deliberadamente, página por página. Laura se giró primero. Espera, ¿qué es eso? Ben frunció el ceño. Amigo, ¿es eso un contrato? No respondí. Mi papá se paró a mitad de camino. Frank. Coloqué los papeles rotos frente a mi plato vacío. Sonreí de nuevo, con más fuerza esta vez. Disfruten las camisetas. Luego salí. Sin gritos, sin portazos. Solo pasos contra el viejo piso de madera. El crujido de la puerta mosquitera detrás de mí y el aire fresco de la noche presionando contra mi piel como un alivio. Ni siquiera tomé mi chaqueta. No la necesitaba. Estaba a mitad de camino hacia el coche cuando entró la primera llamada. Luego una segunda, luego 3 más. Como una presa que se abre. No respondí. Todavía. No. Dejen que lean lo que destruí primero. Dejen que lo sientan.
Me senté en mi coche durante 10 minutos antes de siquiera girar la llave, simplemente mirando mis manos en el volante. Todavía tranquilo, todavía demasiado tranquilo. Como si mi cuerpo no hubiera asimilado lo que acababa de suceder. Se rieron. Esa parte seguía dando vueltas en mi cabeza. Mi mamá, mis hermanos, incluso mi papá. Como si todo fuera tan inofensivo. Como si llamarme su mayor decepción fuera solo otra peculiaridad familiar linda y pequeña, justo ahí arriba con las tarjetas navideñas pasivo-agresivas de Laura y los chistes de Ben sobre mi soltería. Pero no fue inofensivo. Y no era nuevo. Podía rastrearlo hasta los 9 años. Ese fue el año en que Ben rompió la ventana del vecino con una pelota de béisbol y me castigaron por no detenerlo. Laura mintió sobre reprobar un examen y me dieron un sermón sobre ser una mala influencia. Cada error en esa casa de alguna manera tenía mi nombre adjunto, incluso si yo no estaba en la habitación. A los 12 años, recuerdo haber sacado una C en matemáticas, mi primera. Lloré, no por la calificación, sino porque sabía exactamente lo que venía. Sarcasmo en la mesa, el suspiro dramático de mamá, la silenciosa decepción de papá. Mientras tanto, Ben podía reprobar un semestre entero y aún así obtener dinero extra para gastar por esforzarse al máximo a los 17 años. Les rogué que firmaran un pequeño préstamo estudiantil. Ni siquiera dinero, solo una firma. Dijeron que no. Dijeron que necesitaba aprender responsabilidad. Ben ya había destrozado 2 coches para entonces. Laura ya se había mudado a Europa para un curso de fotografía que ellos ayudaron a financiar. Pero yo necesitaba aprender responsabilidad. Así que trabajé de noche. Dormí 4 horas al día. Construí algo de la nada. Un servicio técnico al principio, luego una plataforma de suscripción. Aprendí a programar, a presentar ideas, a ser rechazado y a seguir adelante. No pedí mucho. Un poco de crédito hubiera estado bien, tal vez un estamos orgullosos de ti. En cambio, me convertí en el chiste recurrente, el raro, el tipo que siempre llegaba tarde al día de Acción de Gracias porque probablemente estaba programando en un sótano en algún lugar. Cuando obtuve mi primera inversión de 6 cifras, no se lo dije a nadie. Cuando liquidé mi deuda estudiantil en una suma global, no se lo dije a nadie. Cuando mi empresa se volvió viral, todavía a nadie. Sentía que si se los decía, simplemente encontrarían una manera de tergiversarlo, convertirlo en otra broma o, peor aún, atribuírselo. Así que me mantuve callado. Pero observé. Observé a Laura organizar fiestas en apartamentos que sabía que no podía pagar con su salario. Observé a Ben publicar crípticas leyendas de Instagram sobre salud mental solo para enviarme mensajes directos pidiéndome dinero 2 días después. Observé a mis padres luchar con su hipoteca, pero aún así comprar cruceros de aniversario. Y comencé a ayudar en silencio. Una donación anónima aquí, una transferencia no rastreable allá. Porque a pesar de todo, todavía quería creer en la familia. Pensé que tal vez si daba lo suficiente, finalmente me verían. Esa fantasía se hizo añicos la Navidad pasada. Me ofrecía llevar a todos a una cabaña de esquí que alquilé. Mi mamá me dijo que ahorrara mi dinero. Luego publicó un estado sobre cómo Laura lo sorprendió con unas vacaciones financiadas por la familia. Fue entonces cuando decidí no más tras bambalinas. La reunión que acabo de dejar se suponía que era mi revelación, una de verdad. Lo tenía todo. Una carta notariada que les regalaba a mis padres una jubilación anticipada, su hipoteca liquidada, un acuerdo de pago inicial para Laura y sus hijos, un nuevo comienzo en un mejor distrito escolar, un fondo de alivio de la deuda para Ben, además de una referencia laboral opcional si alguna vez quería empezar de nuevo. Cada documento estaba firmado, sellado, impreso en papel de lino grueso.
Incluso elegí carpetas azul marino para combinar con la decoración de la mesa. Así de lejos llegué. Quería que fuera hermoso, memorable. Me imaginé la mirada en el rostro de mi madre cuando leyera la carta. Las lágrimas, el orgullo, la lenta comprensión de que el hijo al que una vez llamó sin rumbo fijo había construido algo lo suficientemente grande como para darles una segunda oportunidad. Me imaginé a mi padre poniéndose de pie, sin palabras, estrechándome la mano. Me imaginé a Laura. Me equivoqué contigo. Ven. Maldita sea, hermano. No tenía ni idea. Me imaginé tantas cosas. Lo que obtuve fue una broma impresa en una camiseta. Y sé lo que estás pensando. Tal vez no lo dijeron en serio. Tal vez fue solo mal humor. Tal vez habrían reaccionado de manera diferente si se los hubiera dicho primero. Pero aquí está ellos sabían. En cierto nivel, siempre lo supieron. Vieron el coche que conducía, la ropa que vestía, la forma en que la gente reaccionaba cuando mencionaba el nombre de mi empresa. Mi mamá una vez me preguntó si estaba bien financieramente, pero de esa manera cuidadosa y ensayada que la gente hace cuando está buscando confirmación, sin querer parecer impresionada, simplemente no les importó. O peor aún, les importó y odiaban lo que decía de ellos. Así que se rieron porque era más fácil mantenerme en la caja de la decepción que admitir que podrían haberse equivocado sobre mí. Y ahora iban a descubrir lo que tenía en esos papeles. Y no solo ellos. Todos. Todos los que alguna vez los escucharon hablar del pobre Frank, todos los que creyeron que yo era un fracasado que iba a la deriva de un proyecto triste a otro. Iban a ver la verdad. Pero no antes de que las cosas empeoraran, porque ni siquiera había visto los mensajes todavía. Los que ya estaban enviando, las mentiras que ya estaban hilando, la historia que estaban creando antes de que pudiera abrir la boca. Eso vino después. Ni siquiera regresé a la ciudad antes de que la historia comenzara a difundirse. Primero, una llamada de un amigo con el que no había hablado en meses. Oye, hombre, tu hermana acaba de publicar algo raro. Dijo que tuviste una crisis nerviosa en la reunión familiar. ¿Todo bien? Crisis nerviosa. Esa fue la palabra que usó. Abrí Facebook y allí estaba una foto de la mesa de esa noche. Camisetas dispuestas, copas de vino llenas, un pastel en el centro con una leyenda que decía algunas personas simplemente no pueden manejar ser parte de una familia. Todavía te amamos, incluso cuando te autosaboteas. Sin nombres, sin detalles, pero estaba claro a quién se refería. Los comentarios estaban llenos de vaga simpatía y frases crípticas. Lo siento mucho, chica. Te mereces paz. Hiciste lo mejor que pudiste. Algunas personas son simplemente tóxicas. La familia es complicada. ¿Enviando abrazos? Eso habría sido bastante malo. Luego vinieron los pins del chat grupal, capturas de pantalla, mensajes reenviados de primos. Mi tía preguntó si estaba bien. Dijo que mi madre la llamó llorando. Dijo que yo había hecho una rabieta y destruido documentos legales en una especie de episodio maníaco. Ben me envió un mensaje de texto. ¿En serio necesitas ayuda, hombre? Avergonzaste a todos. Intentamos incluirte y lo hiciste raro. Muy elegante. ¿Incluirme? Claro. No respondí. Simplemente reenvié los documentos originales a mi abogado. Le pedí que pusiera una marca de tiempo en el correo electrónico y puse en copia a mi asistente. Ella respondió 5 minutos después. ¿Te gustaría que adelantara el artículo de Forbes a este fin de semana? Puedo volver a agregar las páginas escaneadas, sí, eso. Porque aquí tenía opciones. Tenía evidencia. Tenía recibos. Ellos tenían una historia. Una débil.
Pero cuanto más alto la contaban, más peligrosa se volvía. Si hay algo que mi familia sabe hacer, es reescribir la historia rápido. Y esta vez, no iba a dejar que se salieran con la suya. Les había dejado moldear mi narrativa durante demasiado tiempo. Ahora era mi turno. Comencé compartiendo el enlace de Forbes en silencio. Sin etiquetas, sin comentarios. Solo el artículo. El fundador desfavorecido que financió en secreto la vida de su familia durante una década y luego cortó lazos. Adentro había fotos de los documentos escaneados, firmados, fechados. Los mismos que rompí en la reunión. El artículo mencionaba la valoración de la empresa, más de 30 millones de pesos, y las donaciones anónimas que se remontaban a mí. Mencionaba los pagos de la hipoteca, los fondos universitarios que había creado en silencio en cuentas ficticias. Mencionaba la beca de tutoría tecnológica que lancé hace 6 meses para personas que habían sido rechazadas por sus propias familias. Y mencionaba breve pero claramente por qué me alejé. No con amargura, con claridad. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada explotó. Primero fueron las felicitaciones. Luego las disculpas. Luego el pánico. Un mensaje de voz de Laura. ¿Por qué harías eso, público? Nos estás humillando. Mensaje de texto de Ben Vaya. Muy maduro. Espero que te sientas bien por arruinar a la familia. Ahora nombre, luego mi mamá. Necesitamos hablar. Malinterpretaste la broma. Solo nos estábamos divirtiendo. ¿Malinterpreté una broma? Era casi gracioso, la forma en que se atrincheraban. Pero no había terminado. Todavía no. Porque la historia estaba ganando terreno y el centro de atención que nunca quise estaba a punto de volverse mucho más brillante. Un canal de YouTube lo recogió. Luego un podcast. Luego un breve documental. Los comentarios inundaron. La gente eligió bandos. Pero sobre todo, me eligieron a mí. Porque la gente reconoce la humillación cuando la ve, especialmente cuando sonríe y se hace llamar familia. Ben intentó responder en línea. Publicó una diatriba sobre que yo era inestable. Dijo que estaba tergiversando los hechos. Alguien respondió con una captura de pantalla del contrato que había escrito para él, anotado con fechas. Alguien más encontró un viejo tuit donde Laura bromeaba sobre ser la niña de oro. Ya no es tan gracioso. Un influencer tecnológico que ni siquiera conocía compartió el artículo de Forbes con la leyenda que esto sea un no. Todas las ovejas negras están perdidas. Algunas simplemente han terminado con los lobos con suéteres. Pensaron que podrían difamarme, desacreditarme, hacerme parecer el problema. En cambio, terminaron expuestos. Y aún así, no había dicho una palabra públicamente ni una sola vez. Porque no tenía que hacerlo. Tenía algo mejor que una refutación. Tenía recibos y ahora tenía al mundo observando. Uno pensaría que después del artículo, después de los mensajes, después de la revelación pública de su historia favorita, se echarían atrás. No lo hicieron. En todo caso, se atrincheraron más. Ben publicó un largo hilo sobre cómo yo estaba exagerando por simpatía. Dijo que tenía un historial de ser dramático. Dijo que yo siempre era el que se sentía excluido incluso cuando hacían lo mejor que podían. Laura comenzó el control de daños con la familia extendida. Les dijo que yo no estaba bien, que el dinero se me había subido a la cabeza, que había cortado los lazos no por una camiseta, sino porque siempre estaba buscando una razón para irme. Y mis padres se mantuvieron callados públicamente. Pero sé que estaban llamando por ahí enmarcándolo como un malentendido, una situación triste. Él simplemente lo tomó a mal.
Los observé tratar de reconstruir su versión de la historia, pero esta vez no estaba pegando porque las personas con las que estaban hablando, muchas de ellas ya se habían acercado a mí en silencio. Una prima que dijo que siempre notó cómo me trataban de manera diferente. Una ex vecina que recordaba haber escuchado a mi mamá llamarme un desarrollo tardío mientras presumía de las prácticas de Ben en una empresa en la que ahora tenía acciones. La parte que más me dolió no fue su versión. Fue darme cuenta de que había pasado tanto tiempo esperando que cambiaran que no me di cuenta de cuánto había cambiado yo. Ya no era el niño tratando de ganarse un asiento en su mesa. Ahora tenía mi propia mesa. Y el silencio que siguió a esa comprensión fue la primera vez que sentí paz en años. Enviaron una carta. No fue una disculpa. En realidad no. Solo unas palabras, cuidadosamente. Seguimos siendo tu familia y te amamos y esperamos que puedas superar esto. ¿Superarlo? Como si fuera una fase. Como si me hubiera ofendido y me hubiera ido furioso y necesitara volver una vez que me hubiera calmado. No respondí. Una semana después, enviaron otra. Esta era más larga, más emotiva. Hablaban de las cosas que habían hecho por mí cuando era más. Comidas, paseos, un techo sobre mi cabeza. Como si eso compensara todo. Nunca mencionaron el dinero o los años de bromas o lo rápido que fueron para difamarme. Cuando finalmente dije que no, luego, de la nada, Ben publicó una vieja foto nuestra de cuando éramos niños con la leyenda extraño a mi hermano. Todavía lo amo. Siempre lo haré. Me etiquetaron mucho. La gente quería una respuesta. Pero las únicas personas a las que les debía algo eran las que estaban allí cuando no tenía nada. Y ninguna de esas personas vestía camisetas a juego. Así que me quedé callado. Y en ese silencio, las cosas siguieron cambiando. El esposo de Laura la dejó. Ella se había apoyado mucho en la narrativa de somos víctimas de la cultura de la cancelación y él no lo toleraba. Se llevó a los niños, se mudó con su hermana. Me enteré por otra persona. Laura. No me lo dijo ella misma. Ben perdió una charla en un pequeño evento que había reservado. Aparentemente, alguien le había enviado al organizador el artículo completo junto con un comentario que hizo en un viejo podcast sobre cómo su hermano nunca podría terminar nada que empezara. Mis padres intentaron refinanciar su casa. No funcionó. Un amigo mío que trabaja en finanzas dijo que el banco vio inestabilidad. No fue obra mía. No directamente, pero detuve las transferencias mensuales. Esa parte sí fue obra mía. Y comencé a vivir mi vida. No por venganza, solo, finalmente, libremente. Viajé sin revisar mi teléfono cada pocas horas. Tomé decisiones sin preguntarme si finalmente estarían orgullosos. Construí cosas porque quería, no porque estuviera tratando de demostrar algo. Una noche un tiempo después, recibí un mensaje de alguien que no reconocí. Solo una línea. Gracias por mostrarle a la gente como yo que está bien alejarse. Esa me llegó. No porque necesitara el elogio, sino porque me recordó que alejarse no era egoísta. Era necesario. Supervivencia, no rencor. Nunca me enojé porque no me amaran como yo quería. Estaba molesto. No por lo que hicieron, sino por cómo fingían hacerlo bien mientras me rebajaban cada vez que mostraba fuerza. Esa noche, por casualidad, abrí una caja olvidada. Dentro, encontré copias de documentos que alguna vez fueron importantes, los originales que rompí en un impulso. Pasé los dedos por el papel grueso, color marfil, aún con bordes irregulares donde los había desgarrado. No me dolió. Ya no sentí pérdida. Sentí alivio. Como si finalmente hubiera terminado un capítulo. No tengo idea de dónde están ahora. No lo busco. A veces alguien me escribe con noticias,
pero borro el mensaje antes de llegar al final. No porque me sea indiferente, sino porque esa versión de mí que necesitaba su aceptación, dejó de existir. Se fue, y no volverá. 2 años han pasado. Recientemente fui a una boda, no de familia, sino de un amigo. Uno de esos pocos que estuvo presente cuando todo se caía, y no se fue. En la recepción, alguien me presentó a su prima. Me saludó con una sonrisa y de pronto dijo, espera. ¿Eres el del mensaje en la camiseta? Me reí de verdad. Hacía mucho que no lo hacía así. Sí, le respondí, ese soy yo. Me contó que había cortado la relación con sus padres el año anterior. Que mi historia le dio el valor que le faltaba. No supe qué decir. Todavía no lo sé. Pero me marcó, porque por mucho tiempo creí que alejarme era perder. ¿Qué significaba rendirse? Y no fue así. Fue la primera vez que elegí protegerme. A veces me pregunto si todavía hablan de mí. Si han reescrito la historia a su modo. Si extrañan a la persona que soy ahora, o solo a la que podían manipular. No los busco. Y ellos tampoco me han buscado. No desde hace mucho. Tal vez eso lo dice todo. ¿Tú qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o me quedé corto? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir leyendo historias como esta, no olvides suscribirte.